mi amiga Juliana y con Mariela también armamos el podcast que es Rondas de Outlander, que nos gusta charlar en ronda en realidad, y cada episodio cuando nos podemos juntar vamos tocando un tema que tiene que ver con esto, más que nada, con cómo Outlander nos ha afectado en nuestra vida. Hola Marta, hola Guille, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo nos afecta en nuestra vida y qué es lo que hace que estemos enganchadas, ¿no? Entonces, la cultura popular tiene eso, el arte tiene eso, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, nos atrae porque de alguna manera refleja distintas circunstancias de nuestra vida, circunstancias vividas, circunstancias aspiradas, por ahí no llegadas a vivir, circunstancias dolorosas. Todas hemos tenido amores, todas hemos perdido, todos en realidad. Hemos querido cambiar en algún momento alguna cuestión de nuestra vida, hemos sufrido, hemos tenido pérdidas. Y hola Dori, y en realidad la cultura popular, toda expresión de la cultura popular y del arte, lo que hace es más que nada tocar una parte nuestra, ¿no? Tocar esa parte nuestra que nos llega porque es lo que somos, ¿no? Nosotras, todas las personas tenemos aspiraciones y queremos ser felices, y en las historias esto es lo que se refleja. Hola Su, ¿cómo te va? Hola Clau, ¿cómo estás? Y en realidad creo que lo que nos atrae tanto, hola Julia, creo que lo que nos atrae tanto y nos tiene atrapadas de alguna manera, son varias cosas. Una de ellas es que la historia de Diana toca varios temas importantes de estos de las transiciones, ¿no? Una de ellas es que tiene una protagonista mujer, y esta protagonista mujer no es la guerrera que saca la espada y anda matando gente, sino es una protagonista mujer, una peleadora de la vida, una mujer auténtica que quiere ser feliz, en realidad, que lo que busca es ser feliz. Trata de ser lo más sincera que puede con ella misma y lo más coherente que puede con ella misma. A veces le sale y otras veces no. Hola Aurora, ¿cómo estás? Pero es una protagonista mujer fuerte, ¿no? Y entonces todas nos identificamos con esa mujer fuerte que la pelea, ¿no? Y que en la pérdida también la sigue peleando y que se hace fuerte, ¿no? A veces con el dolor también, además de con la felicidad. Y luego después tenemos todo el resto de los personajes, ¿no? Después tenemos el protagonista hombre, que es como una especie de baluarte de lo que esperamos o de la expectativa de un hombre sensible y de alguna manera hábil, ¿no? Y que también puede caer derrumbado y también se puede reconstruir, y eso es lo que es la vida. Entonces creo que en definitiva esto es lo que nos aporta Outlander, nos aporta cuestiones para la vida. Y sí, así como Vivi dice, un Adonis, hay muchos personajes de la cultura popular que son lindos, incluso muy bellos, incluso hay actores también que son muy lindos representando estos personajes. Jamie Fraser tiene como una forma muy particular con esto de ser fiel a él mismo, ¿no? Y con esto de aceptar los cambios, con esto de aceptar lo que viene del futuro, de aceptar una mujer diferente, ¿no? Y no sentirse amenazado por ello. Pero bueno, quería contarles esto porque en Rondas de Outlander, que estamos en Spotify, también en el Facebook y en Instagram, charlamos sobre estas cosas, así que si alguna vez tiene ganas de charlar con nosotras, con Mariela, con Juliana y conmigo, genial, me encantaría. Así que quien quiera que se anote. Y por otro lado tenemos los símbolos. Qué buena historia no tiene buenos símbolos, entonces ahí andamos con las libélulas, con nuestro Friedman Whisky, con el tartán para los cuadernos, y me voy a poner, como los capítulos de hoy son un poco así intermedios, ¿no? En la historia, son de transición, en realidad, ¿qué hay más sexy que un largo collar de perlas? Así que me lo voy a poner para disfrutar del día de la lectura de hoy. Sí, los pongo en los links y así los pueden ir escuchando. Hay bastante desarrollo. Bueno, nos gusta hablar
somos mujeres, y a mí particularmente estos temas me apasionan, así que los pongo Blanquita los links ahora cuando cortamos, así los pueden escuchar. No tenemos demasiados episodios, pero la verdad que están lindos. Y me quedo con el sexy collar G. Bueno, vamos. Escrito con la sangre de mi corazón, capítulo 57. Gracias, Vivi. Pobre Vivi, las vuelvo locas haciendo disquisiciones filosóficas y psicológicas sobre por qué estamos en Outlander. Sí, el collar, Gaby, fundamental. Bueno, no entres con calma en esta buena noche, dice el episodio 57 o el capítulo 57. Ian se despertó justo antes del amanecer y se encontró a su tío acuclillado junto a él. «Me voy a compartir el desayuno con los capitanes de mis compañías», le dijo Jamie sin preámbulos. «Tú preséntate ante el coronel Wilbur como explorador y encárgate también de los caballos, Ian. Necesitaré uno de repuesto que esté acostumbrado a las armas de fuego y tú también». Dejó caer un monedero sobre el pecho de Ian, sonrió y se perdió entre la niebla matutina. Ian se desperezó y apartó lentamente la manta. Había elegido un rincón alejado del campamento para dormir, en una pequeña elevación del terreno cerca del río. No se molestó en preguntarse cómo lo había encontrado Jamie, ni tampoco perdió el tiempo maravillándose entre los poderes de recuperación de su tío. En cambio, sí dedicó tiempo a prepararse, a vestirse despacio, a buscar un poco de comida y a pensar en todas las cosas que debía hacer. Había soñado esa noche y tenía el sueño aún presente, aunque no recordaba los detalles. En su sueño estaba en un bosque espeso, había algo con él, oculto entre las hojas. No sabía muy bien qué era, ni siquiera estaba seguro de haberlo visto, pero aún notaba entre los omóplatos la sensación de peligro. También había oído el graznido de un cuervo en su sueño, lo cual era una especie de advertencia, pero después el cuervo había pasado volando junto a él. Bueno, en realidad no era un cuervo, sino un pájaro blanco. Le había rozado la mejilla con un ala al pasar y aún le parecía notar el roce de sus plumas. Los animales blancos eran mensajeros, lo decían los Mohawk, pero también era una creencia arraigada en las Highlands. Él era indio y también de las Highlands. No había que ignorar los sueños. A veces el significado de un sueño flotaba en la mente como si fuera una hoja empapada que se alza. Lo dejó marchar, con la esperanza de que volviera para explicarse por sí mismo. Y se entregó a sus tareas, ir a ver al coronel Wilbur, encontrar 2 buenos caballos, lo bastante grandes como para llevar al campo de batalla a un hombre fornido, y regatear el precio. El pájaro blanco, sin embargo, permaneció todo el día con él, acechando justo por encima de su hombro izquierdo. De vez en cuando lo veía con el rabillo del ojo. A última hora de la tarde, y terminadas por el momento sus tareas, regresó al campamento principal y encontró a Rachel haciendo cola con otras muchas mujeres en el pozo que se hallaba en el patio de la posada Goose and Grapes. Tenía 2 cubos descansando a sus pies. «Si quieres puedo ir a buscarte el agua al río», se ofreció. Rachel estaba muy roja a causa del calor, pero también estaba muy guapa. Tenía los brazos morenos y la suave curva de los músculos se le marcaba de una forma tan delicada que Ian sintió que se le elevaba el ánimo solo con mirarla. «Gracias, Ian, pero no». Le sonrió y se puso de puntillas para pellizcarle una de las plumas de águila que se había atado al pelo. «Tu tía dice que los barcos arrojan todos sus desperdicios al río, y también que medio ejército mea en sus aguas. Y tiene razón. Tendría que remontar la corriente 1 o 2 kilómetros para encontrar un sitio con el agua limpia.
¿Te estás ocupando de tus tareas? Se lo dijo en un tono de interés, sin ánimo de criticarlo, ni tampoco de parecer preocupada, cosa que Ian le agradeció. No mataré a nadie a menos que me vea obligado a hacerlo, Rachel, explicó él en voz baja, mientras le acariciaba la mejilla. Me he alistado como explorador. No debería tener que matar a nadie. Pero a veces pasan cosas, señaló ella, y desvió la mirada para que él no viera la sombra que de repente le había empañado los ojos. Lo sé. En un inesperado arranque de impaciencia sintió deseos de preguntarle si prefería que él matara a alguien o que lo mataran a él por el bien de su alma. Sin embargo, refrenó ese impulso y contuvo la rabia que lo acompañaba. Rachel lo quería, eso no lo dudaba. Tal vez fuera una pregunta que se le pudiese formular a un cuáquero, pero no a su prometida. Rachel lo estaba mirando con una expresión curiosa y pensativa a la vez. Ian notó que se ruborizaba un poco y se preguntó hasta qué punto eran transparentes sus pensamientos. El viaje de tu vida sigue su propia senda, Ian, dijo, y no puedo compartir tu viaje, pero puedo caminar a tu lado, y lo haré. La mujer, que estaba justo detrás de ellos en la cola, dejó escapar un profundo suspiro de satisfacción. Vaya, eso que has dicho es muy bonito y muy justo, querida, le comentó a Rachel en tono de aprobación. Luego se volvió hacia Ian y lo miró con escepticismo, de pies a cabeza. Iba vestido con pantalones de gamuza, taparrabos y camisa de percal. Aparte de las plumas del pelo y de los tatuajes, tampoco tenía un aspecto tan extravagante, pensó él. Seguramente no te la mereces, afirmó la mujer, sacudiendo la cabeza con aire dubitativo. Pero esfuérzate y sé un buen chico. ¿Quién no ha conocido de estos personajes? ¡Qué bárbara la vieja! Bueno, Ian le llevó el agua a Rachel, se abrieron paso por el extenso campamento en dirección al lugar donde Denzel había ubicado su consultorio médico. La tienda seguía en pie, pero el carro de Denzel, con sus jilgueros pintados en la puerta trasera, estaba justo al lado. Dottie se hallaba de pie en lo alto del carro y Denzel le iba pasando cajas y paquetes. Rachel se puso de puntillas, lo besó en la mejilla y luego desapareció en el interior de la tienda para ayudar a empaquetar. «¿Te reunirás con nosotros más tarde, Ian?», le preguntó Denny, apartando por un instante la vista del paquete que en ese momento estaba atando. «Donde haga falta, Abratair», Ian sonrió. «¿A dónde os dirigís?» «Oh, a ninguna parte». Denny se quitó las gafas y se las limpió con aire distraído en uno de los faldones de la camisa. «Hoy no es domingo, pero supongo que para entonces ya habrá empezado la batalla. Pensábamos celebrar una reunión esta noche antes de cenar. Nos sentimos muy honrados si te apetece venir a sentarte con nosotros. Pero si no es así...» No, iré», se apresuró a contestar Ian. «Desde luego. ¿Dónde?» Hizo un vago gesto con la mano, indicando el caos medio ordenado que era el campamento a su alrededor. Aún estaban llegando nuevas compañías de la milicia desde New Jersey y Pensilvania que debían unirse a los soldados continentales. Si bien se había asignado a varios oficiales la tarea de recibir y organizar a esas nuevas compañías y encontrarles un sitio en el que acampar, dichos oficiales se habían visto inmediatamente desbordados. Los soldados de la milicia acampaban donde encontraban un rincón libre. Y el ir y venir de hombres en busca de agua y comida era constante, acompañado todo ello de discusiones y gritos. El industrioso ruido de las palas, por otro lado, acompañado en este caso de maldiciones pronunciadas en voz baja, indicaba que no muy lejos estaba procediendo a excavar una nueva letrina en trinchera. Una reducida pero interminable procesión de personas, que no podía esperar más, se dirigía a un bosquecillo cercano con la esperanza de hallar cierta intimidad,
Ian tomó nota mental para mirar dónde ponía los pies, por casualidad pasaba por ahí. No irás a hacerlo aquí, ¿verdad? La tienda era un constante ir y venir de personas que necesitaban atención médica. Ian dudaba que fuera a dejar de hacerlo solo porque allí se estuviera celebrando una reunión. No, el amigo Jamie ha dicho que nos buscará un sitio, señaló Denny para tranquilizarlo. Iremos en cuanto... ¿Qué tenemos ahí, Dorotea? Dottie estaba cargando el material, pero había hecho un alto para hablar con una muchacha que había trepado al carro, se había arrodillado en el pescante y en ese momento se dirigía a Dorotea con un gesto de súplica. «Una mujer con fiebre puerperal», Denny exclamó, «a 3 hogueras de aquí». «¿Urgente?», preguntó Denny, al tiempo que empezaba a desatar el paquete que acababa de cerrar. «Esta niña dice que sí». Dottie se incorporó y se metió bajo la cofia los mechones rubios que se le habían soltado. «Es el 4º bebé de su madre. No tuvo problemas con los otros 3, pero dadas las condiciones que hay aquí». Pasó por encima del equipaje hasta el portón trasero abierto, donde Ian le tendió una mano para ayudarla a bajar. «En realidad buscaba a la señora Fraser», le dijo Dottie a Denny en voz baja, «pero se conformará contigo». Sonrió y se le formaron hoyuelos. «¿Te sientes halagado?» «Veo que mi reputación se extiende como la pólvora», respondió él muy sereno. «Y tu uso del lenguaje sencillo me enardece. ¿Nos vigilas el carro, Ian?» Denny y Dottie se alejaron entre el laberinto de carros, caballos y cerdos sueltos. Al parecer, un granjero muy emprendedor había llevado al campamento una docena de cerdos flacos con la intención de vendérselos al intendente. Pero los animales se habían asustado al oír un involuntario disparo de mosquete y habían echado a correr entre la multitud, causando una gran confusión. Rollo había atrapado a uno de aquellos animales y le había partido el cuello. Ian lo había desangrado, lo había eviscerado y por último, tras ofrecerle a Rollo el corazón y los pulmones, había envuelto el resto en una lona húmeda y lo había escondido bajo el carro de Denzel. Si por casualidad se encontraba con el consternado porquerizo, le pagaría el animal, pero tampoco quería perder de vista su botín. Echó una ojeada bajo el rodapié del carro, pero el paquete envuelto en lona seguía allí. Rollo se movió un poco y emitió un extraño sonido, una especie de gañido que atrajo de inmediato la atención de Ian. «¿Qué te pasa, Join?» Rollo se apresuró a lamerle la mano y jadeó alegremente, pero Ian bajó enseguida de la viga del carro y se arrodilló entre las hojas para acariciar el cuerpo grande y tembloroso del animal, por si acaso. Palpar lo llamaba la tía Claire, una palabra que siempre hacía que sonriera. Notó una zona algo más blanda, allí donde el animal había recibido un disparo el otoño anterior, en el brazo, justo por encima de la pata delantera, pero eso siempre estaba allí. Lo mismo que un punto en la grupa, apenas unos centímetros sobre la cola, que le provocaba dolor y lo obligaba a separar las patas cuando se lo tocaban. Tal vez Rollo se hubiera lastimado mientras atacaba al cerdo. «¿Ya no eres tan joven, Achoin?», le preguntó, al tiempo que le rascaba el pelaje blanco de la mandíbula. «Ninguno de nosotros lo es, Amak Mope Atar», respondió su tío Jamie, que en ese momento pareció surgir del atardecer para sentarse en el tocón que Dottie había estado utilizando poco antes para subir al carro. Iba uniformado de pies a cabeza y parecía acalorado. Ian le pasó su cantimplora y Jamie la aceptó con un gesto de asentimiento, mientras se pasaba la manga por la frente para secarse el sudor. «Sí, pasado mañana», dijo al ver que Ian lo observaba con una ceja arqueada. «Con las primeras luces, si no antes. Gilbert está al mando de 1000 hombres y tiene permiso para atacar la retaguardia». «Tú, o sea, nosotros», se corrigió Ian enseguida, «¿estamos con él?» Jamie asintió y bebió un largo trago. Ian tuvo la sensación de que estaba algo nervioso, aunque no era de extrañar, pues al fin y al cabo tenía a 300 hombres bajo su mando.
Si todos los hombres se marchaban con Lafayette. Creo que me envían con él con la esperanza de que mi ancestral sabiduría contrarreste un poco el juvenil entusiasmo del señor de Lafayette, repuso Jamie mientras bajaba la cantimplora con un suspiro. Y puede que sea mejor que quedarse con Lee, añadió haciendo una mueca. Agua hirviendo cree que se merece algo mejor que tener a 1000 hombres bajo su mando y por tanto ha rechazado el cargo. Ian emitió un ruidito que quería expresar burla y al mismo tiempo fe en la sagacidad de su tío. Además, lo de hostigar la retaguardia británica podía ser divertido. Notó una punzada de emoción ante la idea de volver a ponerse las pinturas de guerra. —¿A dónde ha ido Denzel? —preguntó Jamie mientras echaba una ojeada al carro. —A atender a una mujer con fiebre puerperal, por allí —respondió Ian, conforme indicaba con la barbilla la dirección que habían tomado Denzel y Dottie. —Dice que esta noche vais a celebrar una reunión cuáquera. Jamie arqueó una ceja en la que centellaban gotitas de sudor. —Bueno, yo no tenía la intención de tomar parte, pero les he dicho que podían utilizar mi tienda. ¿Y tú vas a ir? —Lo estaba pensando —dijo Ian—. Al fin y al cabo me han invitado. —¿Así? —preguntó Jamie de repente interesado. —¿Crees que quiere convertirte? —Me parece que los cuáqueros no funcionan así —respondió Ian, que parecía algo atribulado—. Pero si ese es el caso, les deseo buena suerte. En mi opinión, el poder de las plegarias debe de tener ciertos límites. Su tío resopló divertido, pero enseguida negó con la cabeza. —Nunca pienses eso, muchacho —lo aconsejó—. Si a Rachel se le mete entre ceja y ceja, te apuesto lo que quieras a que convierte tu espada en una reja de arado antes de que tengas tiempo de decir una vez 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Bueno, 2 veces, añadió, o puede que 3. Ian resopló por la nariz como si quisiera dar a entender que discrepaba. Sí, pero si yo quisiera convertirme a un amigo, ¿quién estaría allí para protegerlos a ellos, A Rachel, a su hermano y a Dottie, quiero decir. Lo sabes, ¿no? Que ellos pueden ser lo que son, porque tú y yo somos lo que somos. Jamie se inclinó un poco hacia atrás con los labios fruncidos y luego sonrió con un levísimo aire sardónico. Eso ya lo sé, y también lo sabe Denzel Hunter. Por eso está aquí, aun cuando le haya costado su hogar y su reunión. Pero escúchame bien, son personas a las que vale la pena proteger, al margen de que tú estés enamorado de Rachel, quiero decir. Ian no estaba de humor para discusiones filosóficas y dudaba de que su tío lo estuviera. La luz se hallaba en ese largo momento justo antes del anochecer, en que la vida del bosque parece detenerse a coger aliento y se relaja para pasar la noche. Era un buen momento para cazar, porque los árboles eran los primeros en aquietarse, y eso permitía ver a los animales que merodeaban entre ellos. El tío Jamie también lo sabía. Siguió allí sentado, relajado, sin mover nada que no fueran los ojos. Ian lo vio desviar rápidamente la mirada y se volvió para averiguar qué había visto. Una ardilla, aferrada al tronco de un sicomoro, a unos 3 metros de ellos. No la habría visto de no haber detectado el último movimiento de la cola justo antes de quedarse inmóvil. Miró de nuevo a Jamie, se sonrieron y guardaron silencio durante un instante, mientras escuchaban el alboroto del campamento, que también empezaba a enmudecer. Denzel y Dottie no habían regresado. Tal vez el parto hubiera sido más complicado de lo que creía Denny. Rachel no tardaría en dirigirse a la tienda de Jamie para la reunión. Ian reflexionó sobre el tema. Era necesaria una reunión para orientar a los futuros esposos y luego para aprobar y dar fe del matrimonio. ¿Estaría pensando Denny en establecer una nueva reunión de amigos en cuyo marco pudiesen contraer matrimonio con Dottie y Rachel pudiera casarse con Ian? Jamie suspiró, estiró el cuerpo y entonces se dispuso a ponerse de pie.
Esto, tío, dijo en un tono despreocupado que hizo que de inmediato su tío le prestara atención. ¿Qué? Preguntó Jamie con cautela. No habrás dejado encinta a tu amiguita, ¿verdad? Claro que no, contestó Ian ofendido, aunque preguntándose al mismo tiempo cómo sabía su tío que estaba pensando en Rachel. ¿Cómo se te ocurre algo así? ¿Canalla de mente sucia? Porque sé muy bien lo que significa por lo general esto, tío, respondió Jamie con cinismo. Quiere decir que te has metido en un lío relacionado con alguna muchacha y que necesitas consejo. Y no se me ocurre en qué otro sentido podrías necesitar consejo acerca de Rachel. Nunca he conocido a una muchacha más honesta, aparte de tu tía Claire. Claro está, añadió con una discreta sonrisa. Repuso Ian, a quien la agudeza de su tío no acababa de agradar, si bien no le quedaba más remedio que darle la razón. Bueno, a ver, es solo que, a pesar de la buena intención, casi de la inocencia de la pregunta que le había venido a la mente, Ian tuvo la sensación de que se había ruborizado. Jamie arqueó las cejas. Bueno, te lo digo y ya está. Nunca me he acostado con una virgen. Después de soltarlo, se relajó un poco, aunque sin dejar de advertir que las cejas de su tío prácticamente le llegaban al nacimiento del pelo. Y sí, estoy seguro de que Rachel es virgen, añadió poniéndose a la defensiva. Y yo también lo estoy, lo tranquilizó su tío. A la mayoría de los hombres no les parecería un problema. Ian lo fulminó con la mirada. Ya sabes a qué me refiero, quiero que disfrute. Muy loable. ¿Has recibido quejas de alguna mujer hasta la fecha? Hoy estás de un humor un poco raro, tío, le espetó Ian con frialdad. Sabes muy bien de qué estoy hablando. Sí, lo que quieres decir es que si le pagas a una mujer para que se acueste contigo, lo más probable es que no recibas ninguna crítica acerca de tu actuación. Jamie se balanceó un poco hacia atrás sin dejar de mirar a Ian. ¿Ya le has contado a Rachel que tienes la costumbre de confraternizar con algunas rameras? Ian se ruborizó hasta las orejas y se vio obligado a respirar hondo unas cuantas veces antes de responder. Se lo he explicado todo, dijo con los dientes apretados, y yo no lo llamaría costumbre. Fue lo bastante listo como para no añadir es lo mismo que hace la mayoría de los hombres, porque sabía muy bien qué clase de respuesta provocaría ese comentario. Por suerte, Jamie parecía haber dejado de lado su tono jocoso y estaba reflexionando acerca de la pregunta. Tu esposa Mohawk, intervino con gran delicadeza, ella... No, repuso Ian, los indios tienen una idea diferente acerca de la cama. Agarró al vuelo la oportunidad de vengarse un poco y añadió, ¿te acuerdas de aquella vez en que fuimos a visitar a los Cherokee de Snowbird y Bert invitó a un par de muchachas a calentarte la cama? Jamie le dedicó una mirada cargada de reproche que hizo que riera. Dime, Ian, prosiguió tras una pausa, ¿habrías mantenido esta conversación con tu padre? Dios, no. Me siento halagado, repuso su tío en tono irónico. Como verás, Ian había respondido sin pensar y ahora se veía en la necesidad de ofrecer una explicación. Quiero decir, no es que no pudiera hablar de estas cosas con mi padre, pero si él me hubiera contado algo sobre él, bueno, tendría que haberme contado de cuando él y mamá, ¿no? Y yo no habría podido, no habría podido, y ya está. Ian contempló a su tío con los ojos entrecerrados. ¿No estarás insinuando que mi madre... ¿Quién? ¿Mi hermana? No, yo nunca diría algo así. Entiendo lo que quieres decir. Solo estaba pensando que... Se interrumpió e Ian le lanzó una mirada significativa. La luz empezaba a disminuir, pero aún quedaba bastante claridad. Jamie se encogió de hombros. Bueno, en fin, es solo que tu tía Claire era viuda cuando me casé con ella. ¿Lo sabías? Lo sabía. Y, pues que el único que era virgen en nuestra noche de bodas era yo.
Ian no creía haberse movido, pero Rollo giró bruscamente la cabeza para mirarlo sobresaltado. Ian se aclaró la garganta. «Ah, ¿sí?» «Sí», respondió su tío, ácido como un limón, «y también me ofrecieron muchos consejos antes, mi tío Dougal y sus hombres». Dougal Mackenzie había muerto antes de que naciera Ian, pero había oído contar muchas cosas acerca de aquel hombre, algunas buenas y otras no tanto. Torcí un poco los labios. «¿Y te gustaría compartir alguno de esos consejos?» «Dios, no». Jamie se puso en pie y se sacudió trozos de corteza de los faldones de la casaca. «Supongo que ya sabes que tienes que ser delicado con ella, ¿no?» «Sí, hasta ahí llego. ¿Algo más?», le aseguró Ian. Bueno, Jamie se quedó inmóvil mientras seguía pensando. «Lo único útil fue lo que me dijo mi esposa aquella misma noche. Ve despacio y presta atención. Supongo que es difícil equivocarse si lo haces así». Se colocó bien la casaca sobre los hombros. «Oye, Matt y Ian, nos vemos con las primeras luces, si no un poco antes». «Oye, Matt», tío Jamie. Cuando Jamie estaba llegando a los límites del claro, Ian lo llamó. «Tío Jamie». Al oírlo, Jamie volvió la cabeza para mirar por encima del hombro. «¿Sí? ¿Y ella? ¿Fue delicada contigo?» «Dios, no», respondió Jamie con una amplia sonrisa. Bueno, por eso el collar, ¿vieron? Para acordarnos, trayendo esta escena, esta parte de la historia. Qué bueno, Claire, ¿no? Haciendo de entrenadora. En fin, buenísimo. Los personajes geniales, son geniales. Bueno, vamos al 58. Capítulo 58. Castrametación se llama. El sol ya estaba muy bajo en el cielo cuando William llegó finalmente al campamento de Clinton. Y más bajo aún cuando dejó a Goth en las manos de Sutherland. No había ni rastro de Seth, tal vez estuviera con Colenso. Entregó su valija de despachos al capitán von Munchausen, vio al oficial de la compañía y encontró la tienda que compartía con otros 2 jóvenes capitanes, ambos del 27 de Infantería. Randolph Merblink estaba sentado delante de la tienda, aprovechando los últimos rayos del sol para leer, pero no había ni rastro de Thomas Evans ni de Colenso Baranguanas, ni de CBD Jeffers, ni del equipaje de William. Respiró hondo y luego sacudió el cuerpo como un perro que se sacude el agua. Estaba tan harto de estar enfadado que ya todo le daba igual. Se encogió de hombros, le pidió una toalla prestada a Merblin, se lavó la cara y se fue en busca de algo que comer. Había resuelto no pensar absolutamente en nada hasta que hubiera comido algo, y se lo tomó muy en serio. Gracias al pollo, el asado, al pan, al queso y a la cerveza, consiguió llenar al menos algunas partes vacías de su cuerpo. Sin embargo, nada más terminar, una inesperada y nítida imagen interrumpió su agradable ensueño digestivo. Un rostro bonito y muy rojo, con unos ojos de mirada cautelosa, del mismo color que la sidra que se estaba bebiendo. Jane, maldición. Entre una cosa y otra prácticamente se había olvidado de la ramera y de su hermana. Les había dicho que se reunieran con él en la tienda hospital al atardecer. Bueno, el sol aún no se había ocultado. William se puso en pie y echó a andar, pero luego se recurrió a algo. Volvió a la cocina, cogió un par de barras de pan, un poco de queso, por si acaso. La castrametación era el arte de ordenar los campamentos militares. Drenajes, letrinas en trinchera, dónde colocar el polvorín para evitar que se inundara si llovía. En una ocasión había seguido un curso breve sobre esta cuestión. Lo más probable era que nunca tuviese que dedicarse a esa tarea,
pero la castrametación era útil para localizar cosas, si uno sabía dónde tenían que estar. Y en un campamento, el hospital debía estar enfrente del cuartel general, cerca del agua, pero, a ser posible, en un terreno algo elevado. Había sido posible, por lo que William localizó sin problemas la tienda de lona verde. En realidad podría haberla encontrado con los ojos cerrados, pues los médicos iban a todas partes acompañados por el olor de su profesión. Así el tufillo a sangre seca y el desagradable y penetrante olor de la enfermedad y la muerte reciente se percibían casi en 100 metros a la redonda. Era peor, mucho peor, después de la batalla, claro, pero en los campamentos siempre había enfermedades y accidentes, por lo que el olor persistía incluso en los días tranquilos, a veces agravado, como esta noche, por el calor bochornoso que flotaba sobre el campamento como si fuera una manta húmeda. Había hombres y también bastantes mujeres, apiñados junto a la tienda, a la espera de que los atendiesen. William echó una rápida ojeada, pero no vio a Jane. El corazón se le había acelerado un poco ante la perspectiva de volver a verla, por lo que se sintió incomprensiblemente desilusionado. No tenía ningún sentido, se dijo. Ella y su hermana no le iban a ocasionar más que problemas. Seguro que se habían cansado de esperar y... «Llegas muy tarde», dijo una voz junto a su codo, en tono acusador. Se dio la vuelta y la encontró allí, mirándolo por encima de la nariz. Si era posible que alguien más bajo que él lo mirara por encima de la nariz. William la contempló y a continuación sonrió con cara de tonto. «Dije al ponerse el sol», contestó con gentileza, señalando con la barbilla hacia el oeste, donde aún se apreciaba entre los árboles una delgadísima franja de resplandor, «y todavía no se ha puesto del todo». «Es que el sol tarda una maldita eternidad en ponerse por aquí», repuso ella mientras chasqueaba la lengua para mostrarle su enfado al astro en cuestión. «En las ciudades mucho más rápido». Antes de que William tuviera tiempo de contradecir tan ridícula afirmación, ella lo miró de nuevo, esta vez con el ceño fruncido. «¿Por qué no llevas la gola?», le preguntó mientras apoyaba las manos en las caderas. «Me metí en bastantes líos para recuperarla». «Y yo te lo agradezco muchísimo», añadió él, esforzándose por hablar muy serio. «Pero he pensado que si de pronto aparecía en el campamento con la gola puesta, todo el mundo empezaría a hacerme preguntas. Y también he pensado que, sin duda, tú y tu hermana querréis evitaros muchísimas explicaciones engorrosas, ¿no es así?» Jane resopló, más con cierto aire burlón. «¡Qué considerado! Aunque con tus sirvientes no lo eres tanto, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Ven conmigo». Jane se agarró a su brazo y lo condujo hacia el bosque antes de que tuviera tiempo de protestar. Lo llevó hasta una pequeña cabaña en el sotobosque que parecía construida con un saco de dormir del ejército sin relleno y 2 enaguas. William obedeció a Jane cuando ésta le indicó que echara un vistazo y al inclinarse vio dentro a Fanny sentada junto a otro saco de dormir, relleno de hierba fresca, sobre el que se apretujaban Colenso y Seth, que parecían aturdidos. Al ver a William aún se recogieron más. «¿Qué diantres estáis haciendo aquí?», les preguntó. «¿Y dónde están mis cosas, Seth?» «Ahí detrás, señor», contestó con voz temblorosa mientras señalaba con el pulgar la vegetación que crecía tras la cabaña. «No he sabido encontrar su tienda y no quería dejarlas por ahí, ¿sabe? Pero te he dicho que... ¿Y tú, Baragwanath, sigues enfermo?», quiso saber William. De inmediato se arrodilló e introdujo la cabeza en la pequeña cabaña. Colenso tenía mal aspecto, estaba pálido como una taza de leche agria y era obvio que tenía dolores, pues estaba hecho un ovillo. No es nada, señor», dijo tragando con dificultad. «Me habrá sentado mal algo que he comido». «¿Te ha examinado el médico?» Colenso volvió el rostro hacia el saco de dormir con los hombros encogidos.
Seth se estaba apartando despacio, al parecer, con la idea de escabullirse a la primera ocasión. William lo cogió por un brazo, pero él aulló de dolor y lo soltó enseguida. —¿Qué pasa? ¿Es que no has ido a que te vean ese brazo? —Tienen miedo a los médicos —dijo Jane en tono bastante áspero. William se puso en pie cuán alto era y la fulminó con la mirada. —Ah, ¿y quién les ha dicho que debían tener miedo de los médicos? ¿Y cómo es que los estáis cuidando vosotras, si se me permite la pregunta? Jane apretó los labios y lanzó una mirada involuntaria hacia la cabaña. Fanny los estaba observando a los dos, con sus ojos de cervatilla muy abiertos, en la luz cada vez más escasa. Tragó saliva y apoyó una protectora mano en el hombro de Colenso. Jane suspiró profundamente y le agarró de nuevo el brazo a William. —Ven conmigo. Lo llevó a unos pocos metros de allí. Seguían teniendo el pequeño refugio a la vista, pero podían hablar sin que los oyeran. Fanny y yo te estábamos esperando cuando han llegado esos dos muchachos. El más alto, ¿cómo has dicho que se llama? Colenso Baragwanath. Es córnico, agregó enseguida, al ver la mirada burlona que asomaba al rostro de Jane. Así, pues espero que eso no sea contagioso. Bueno, se encontraba tan mal que apenas se tenía en pie, así que se ha desplomado justo delante de nosotras, entre horribles gritos. El más bajito, sí, ya sé que se llama CBD, gracias. El más bajito estaba con él, confuso y medio lloriqueando. Bueno, mi hermana es una muchachita de gran corazón, añadió en un tono que casi parecía de disculpa, por lo que enseguida ha ido a ayudar. Y yo con ella, concluyó encogiéndose de hombros. Nos hemos adentrado en el bosque lo bastante como para bajarle los calzones justo a tiempo, y luego le he dado un poco de agua. Jane le dio un golpecito a la pequeña cantimplora de madera que llevaba colgada al hombro, y William se preguntó por un momento de dónde la habría sacado. No la tenía el día anterior, cuando las había encontrado a ella y a su hermana junto al arroyo. —Te estoy muy agradecido —dijo con mucha formalidad—. Bueno, ¿y ahora puedes decirme por qué no habéis acompañado a los muchachos a ver a un médico? Por primera vez, Jane dio muestras de que estaba a punto de perder la compostura. Se alejó un poco de él y William se fijó en los últimos rayos del sol que tenían la parte superior de su cabeza de un delicado tono castaño que le resultaba vagamente familiar. Esa imagen le trajo a la memoria, como si de un rayo se tratara, el recuerdo de su primer encuentro con ella. Y con esa imagen llegó también la mezcla de vergüenza y excitación que había sentido entonces, más de lo segundo que de lo primero. —Contéstame —dijo en un tono más brusco de lo que pretendía. Ella se volvió de nuevo para mirarlo con los ojos entornados al oír aquel tono. Había un dedo en el suelo, justo al lado de la tienda de los médicos, dijo. Mi hermana se ha dado un buen susto y los muchachos se han asustado de ella. William se pasó un nudillo por el puente de la nariz sin dejar de mirar a Jane. Un dedo. Había visto muchísimos miembros amputados ante la tienda hospital de Saratoga, y aparte de una rápida plegaria de agradecimiento por el hecho de que ninguna de aquellas extremidades sueltas fuera suya, tampoco había sentido mayor aprensión. —¿De quién era? —preguntó William. —¿Y cómo quiere que lo sepa? Bastante trabajo tenía con impedir que tu ordenanza se cagara encima, como para ponerme a preguntar. —Ah, sí, es verdad, gracias —dijo de nuevo, en un tono muy formal. Miró otra vez en dirección a la cabaña y se sorprendió al ver que Fanny había salido y que estaba revoloteando indecisa a pocos metros de su hermana, con una expresión de angustia en su adorable rostro. —¿Le parecía amenazador? —se preguntó William. Por si acaso relajó un poco el cuerpo y sonrió a Fanny. La joven no alteró en absoluto la expresión y se limitó a seguir observándolo con un gesto suspicaz. William se aclaró la garganta y cogió el saco que llevaba colgado al hombro, para a continuación ofrecérselo a Jane. He pensado que no habríais cenado. Los chicos, bueno, Seb al menos, ¿han comido algo? Jane asintió y cogió la bolsa con una rapidez que indicaba que las jóvenes llevaban bastante tiempo sin tomar ni bocado.
Ha dicho que había comido con los otros mozos. Bien, entonces, lo llevaré a que le examinen ese brazo a ver si me dan algo para Colenso, mientras tú y tu hermana os reponéis un poco, y luego podemos hablar de vuestra propia situación. En determinados momentos de la conversación, William había sido más que consciente de la presencia física de ella, pero después de esas últimas palabras, acusó el efecto de sus ojos y en todo su esplendor. Sidra, pensó vagamente, o tal vez Jerez. Tuvo la sensación de que de algún modo Jane fluía, que se desplazaba de una forma imprecisa. No la había visto moverse, pero de repente estaba lo bastante cerca de él como para que pudiera tocarla, tanto que incluso pudo olerle el pelo y hasta creer por un momento que notaba la calidez de su piel a través de la ropa. Jane le cogió la mano un instante y le pasó el pulgar por la palma, muy despacio. William notó un cosquilleo en la palma y se le erizó el vello de los brazos. «Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo razonable», dijo en un tono grave después de soltarle la mano. William arrastró a Seb hasta la tienda hospital como si de un terco potrillo se tratara y permaneció allí, escuchando medio distraído, mientras un joven médico escocés, con la cara llena de pecas, le limpiaba la herida. Arabella Jane no olía al perfume de ramera que llevaba en el burdel, pero, Dios, qué bien olía. «Habría que cauterizar la herida, señor», estaba diciendo el joven médico, «para evitar que se forme un absceso, ¿de acuerdo?» «¡No!». Seb se soltó del médico y trató de salir disparado hacia la puerta. Chocó con varias personas y derribó a una mujer que empezó a chillar. William, hasta entonces absorto en sus pensamientos, se despertó de golpe, se abalanzó sin pensarlo sobre el muchacho y lo derribó. «Vamos, Seb», dijo al tiempo que lo levantaba del suelo y lo empujaba con gesto decidido hacia el doctor McPecas. «Tampoco es para tanto. Un par de segundos y luego ya está». Dado que Seb no parecía en absoluto convencido, William lo sentó sin miramientos en una banqueta y se subió el puño derecho de la camisa. «Mira», repuso, mostrándole la larga cicatriz en forma de cometa que tenía en el antebrazo. «Esto es lo que pasa cuando te sale un absceso». Tanto Seb como el médico echaron un vistazo a la cicatriz impresionados. La herida se le había causado una astilla, les explicó, que se le había clavado en la piel al caer un rayo en un árbol cercano. «Deambulé durante 3 días por el Great Dismal Swamp, aquejado de fiebre», contó. «Me encontraron unos indios y me llevaron a un médico. Estuve a punto de morir y...», añadió al tiempo que fruncía el ceño y le lanzaba a Seb una significativa mirada, «el doctor estaba a punto de cortarme el brazo cuando el absceso se reventó y lo pudo cauterizar. Pero puede que tú no tengas tanta suerte, ¿no crees?». Seb seguía sin parecer contento, pero accedió a regañadientes. William lo sujetó por los hombros y le susurró palabras de ánimo mientras se calentaba el hierro, pero notaba el corazón desbocado, como si fuera él quien estuviera esperando la cauterización. Indios. Uno, en concreto. Creía que se había agotado su rabia, pero no. Allí estaba, otra vez, prendiendo como una llama nueva, como cuando se parte una brasa con el atizador. Ese canalla de Ian Murray, mitad puto escocés, mitad mohawk, su maldito primo, cosa que lo hacía todo aún mucho peor. Y luego estaba Rachel. Murray era quien lo había llevado hasta el doctor Hunter y Rachel. Inspiró con fuerza, con dificultad, al acordarse de su vestido de algodón azul colgando de un gancho en la casa de los Hunter. Recordó que había cogido la tela con una mano y se le había acercado al rostro para aspirar el perfume como si le faltara aire. Allí era donde el propio Murray había conocido a Rachel, y ahora Rachel estaba prometida a ese... ¡Ay! Seb se retorció de dolor
y William se dio cuenta demasiado tarde de que le estaba clavando los dedos en el hombro al muchacho como si se tratara de... Lo soltó como si el pobre Seth fuera una patata caliente y revivió la fuerza con que James Fraser le había sujetado el brazo y el dolor lacerante que le había dejado el brazo entumecido, desde el hombro hasta la yema de los dedos. «Lo siento», dijo, aunque la voz le tembló un poco debido al esfuerzo por contener la rabia. «Lo siento, Seb». El médico ya tenía en la mano el hierro al rojo vivo. William le sujetó el brazo al muchacho con la mayor delicadeza posible y se lo mantuvo inmóvil mientras duraba la operación. A él se lo había sujetado Rachel. No se había equivocado, fue rápido. El médico aplicó el hierro caliente a la herida, contó despacio hasta 5 y luego lo retiró. Seth se puso rígido como el palo de una tienda y cogió aire suficiente como para llenar los pulmones de 3 personas, pero no gritó. «Ya está», afirmó el doctor al tiempo que apartaba el hierro y sonreía a Seb. «Ahora te voy a aplicar un poco de aceite de almendras dulces y te vendaré la herida. Has sido muy valiente, muchacho». Seb tenía los ojos empañados, pero no lloraba. Sorbió por la nariz, se pasó el dorso de la mano por la cara y luego miró a William. «Muy bien, Seb», le dijo él mientras le apretaba el hombro con suavidad. Y Seth consiguió corresponder a ese gesto con una débil sonrisa. Cuando al fin regresaron junto a Colenso y las chicas, William había conseguido dominar su rabia una vez más. ¿Acaso no lograría nunca librarse de ella? No, hasta que empieces a tomar decisiones, pensó con tristeza. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer en aquel preciso instante. Así que cogió todas las chispas que saltaban en el interior de su cabeza, formó con ellas una densa bola roja e hizo que rodara hasta lo más profundo de su mente. «Dame, será mejor que lo haga Fanny. Colenso confía mucho en ella». Jane cogió la ampolla que contenía el remedio que el doctor Macpecas había preparado para Colenso y se lo dio a su hermana. Fanny se apresuró a sentarse junto al muchacho, que se estaba esforzando mucho por fingir que dormía, y empezó a acariciarle la cabeza, al tiempo que le susurraba algo. William asintió y, tras hacerle un gesto a Jane para que lo acompañara, se alejó de la cabaña hasta un lugar donde nadie pudiera oírlos. Sin embargo, para su sorpresa, una parte de su mente había decidido seguir considerando el problema, mientras la otra estaba ocupada en otras cosas. Como resultado, tenía un plan. «Lo que propongo es lo siguiente», dijo sin más preámbulos. «Daré órdenes de que tú y tu hermana recibáis todos los días el rancho del ejército como el resto de los seguidores del campamento y viajaréis bajo mi protección. Una vez en Nueva York, os daré 5 libras y tendréis que buscaros la vida. A cambio...» Jane no llegó a sonreír del todo, pero se formaron hoyuelos en las mejillas. «A cambio», repitió él con tono más firme, «te ocuparás de mi ordenanza y de mi mozo. Atenderás sus enfermedades y cuidarás de que no le falte nada. Y además serás mi lavandera». «¿Tu lavandera?», preguntó. Los hoyuelos habían desaparecido y habían sido reemplazados por una expresión absoluta de perplejidad. «Lavandera», repitió el obstinado. Sabía lo que ella esperaba que le propusiera, y hasta él mismo se sorprendía bastante de no haberlo hecho, pero así eran las cosas. No podía, y menos aún con la imagen de Rachel y de Anne Endicott tan fresca en la mente. Y menos aún cuando todavía lo dominaba esa rabia contenida, alimentada por la idea de que la única mujer que se merecía era una ramera. «Pero si yo no sé hacer la colada». «Tampoco puede ser tan difícil», repuso él, armándose de paciencia. «Tú me lavas la ropa y no me almidonas los calzones. Ya está, ¿no?» Pero, balbuceó Jane, que parecía atónita, necesitaré un cazo para hervir el agua y una horca o una pala para remover. Y jabón, no tengo jabón.
Oh, todo esto no se le había ocurrido. Bueno, se metió una mano en el bolsillo, pero estaba vacío, así que probó en el otro y encontró una guinea, una moneda de 2 peniques y un florín. Le dio la guinea. Compra lo que necesites. Jane se quedó mirando la moneda dorada que tenía en la mano con una expresión estupefacta. Abrió la boca y volvió a cerrarla. —¿Qué ocurre? —preguntó en tono de impaciencia. Jane no respondió, pero William oyó una voz dulce a su espalda. —Ella no sabe. William se dio la vuelta de inmediato y se encontró a Fanny, que lo observaba con el rostro arrebolado por la luz del ocaso. —¿Cómo dices? Fanny apretó sus delicados labios y se puso aún más roja, pero repitió de manera obstinada lo que había dicho. —Ella no sabe. Jane se plantó junto a Fanny en un par de zancadas y le pasó un brazo por los hombros al tiempo que fulminaba a William con la mirada. —Mi hermana tiene la lengua anclada —le dijo, como si lo estuviera retando a hacer algún comentario. Por eso tiene miedo a los médicos. Cree que le amputarán la lengua si lo descubren. William respiró hondo, muy despacio. —Entiendo. Y lo que me acaba de decir, ella no sabe, entiendo que se refiere a ti. ¿Puedo preguntar qué es lo que no sabes? —Dinero —susurró Fanny, con la vista clavada en el suelo. —¿Dinero? Se cercioró observando fijamente a Jane. —¿No sabes? —Es que nunca he tenido —exclamó ella, al tiempo que arrojaba la guinea al suelo junto a sus pies. Sé cómo se llaman las monedas, pero no sé lo que se puede comprar con ellas, excepto lo que se puede comprar en un burdel. Mi coño vale 6 chelines, ¿contento? Mi boca 3 y el culo 1 libra. Pero si alguien me diera 3 chelines, no sabría si me basta para comprar una barra de pan o un caballo, porque nunca he comprado nada. ¿Quieres decir? William estaba tan atónito que no conseguía unir las palabras para formar una frase. Pero cobráis una paga, ¿no? Dijiste. Soy puta de burdel desde que tenía 10 años, le gritó con los puños apretados hasta el punto de que se le marcaban los nudillos bajo la piel. Jamás he visto mi paga. La señora Abbott se la gasta, dice ella, en ropa y comida para mí, para nosotras. Nunca he tenido un penny que fue mío, por no hablar ya de gastármelo, y ahora vas tú y me das eso, dijo mientras pisoteaba la guinea y la hundía en la tierra. Y me dices que compre una tetera. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién se la compro? Le temblaba la voz y estaba tan roja que el tono de su piel no podía deberse tan solo a los rayos del sol poniente. Estaba hecha una furia, pero también al borde de las lágrimas. William sintió deseos de abrazarla para que se calmara, pero pensó que hacerlo también tal vez fuera un buen modo de perder un dedo. —¿Cuántos años tiene Fanny? —se limitó a preguntar. Jane giró bruscamente la cabeza, jadeando. —¡Fanny! —Tengo 11, respondió la niña a su espalda. —Déjala en paz. William se volvió. Fanny, con un palo en la mano, lo estaba fulminando con la mirada. Le entraron ganas de reír, y lo habría hecho de no ser por la expresión en el rostro de la muchacha y por algo que se le acababa de ocurrir. Dio un paso atrás para poder mirarlas a las dos a la vez, como si fueran un trozo de hierro y un imán. Las dos jóvenes se pegaron la una a la otra y le dirigieron la misma mirada desconfiada. —¿Cuánto vale su doncellez? —le preguntó sin ambages a Jane, mientras señalaba a Fanny con la barbilla. 10 libras, contestó ésta de manera automática. Al mismo tiempo, Jane aulló. —No está en venta. Ni tú ni ningún otro sodomita puede comprarla. Protegió con dientes y uñas a Fanny como si estuviera retando a William a acercarse a la niña. —Yo no la quiero —dijo él entre dientes—. Yo no fornico con criaturas, por el amor de Dios. Jane no alteró en absoluto su expresión severa, ni tampoco soltó a su hermana. —Entonces, ¿por qué lo has preguntado? —Para verificar mis sospechas en lo que respecta a vuestra presencia aquí. Jane resopló en tono burlón. —Que os habéis escapado. En mi opinión, porque tu hermana ha llegado a una edad en que...
William arqueó una ceja y señaló a Fanny con un gesto. Jane apretó los labios, pero acabó por asentir a regañadientes. ¿El capitán Harkness? Preguntó. Era un disparo a ciegas, pero bien dirigido. El capitán Harkness no se había tomado lo que se decía bien que le arrebataran a su presa, y puesto que no podía tomarla con William, era más probable que hubiera decidido buscar venganza en otro lado. La luz del atardecer lo teñía todo de tonos dorados y lavanda, pero aún así William se dio cuenta de que Jane había palidecido y notó que se le hacía un nudo en el estómago. Como encontrara a Harkness, resolvió salir a buscarlo al día siguiente. Tal vez aún estuviera en Filadelfia, como había dicho Jane, o quizás no, y sería una buena válvula de escape para toda la rabia de William. Muy bien, pues, intervino en el tono más despreocupado que pudo. Se agachó y recogió la guinea medio hundida en la tierra blanda. Al hacerlo, se dio cuenta de lo estúpido que había sido al ofrecérsela. No por lo que ella le había dicho, sino porque alguien como ella, o como Colenso, jamás iría por ahí con una cantidad así. Sin duda la acusarían de haberla robado, y lo más probable era que acabaran arrebatándosela el primero que se le cruzara en su camino. «Mejor os limitáis a cuidar a los chicos, ¿de acuerdo?», le dijo a Jane, «y manteneos apartadas de los soldados hasta que pueda encontraros ropa más sencilla. Tal y como vais vestidas», señaló sus vestidos manchados de polvo y sudor, «seguro que os toman por rameras, y los soldados no aceptan un no por respuesta». «Soy una ramera», aclaró Jane, en un tono tan inusual como cortante. «No», respondió él. Tuvo la sensación de que la voz no le pertenecía, y sin embargo habló con firmeza. «No lo eres. Viajas bajo mi protección. Si yo no soy un chulo, tú no eres una ramera, como mínimo hasta que lleguemos a Nueva York». Y aquí terminó la lectura de hoy. Este William, pobre, no pega una, es un flor de personaje, ¿no? Bueno, gracias por estar allí. Después de... Y las mujeres también, creo, son flores de personajes. Eso también es algo que nos apasiona, ¿no? Dottie, Rachel. Y Jane es un flor de personaje también. Lo que nos cuentan, ¿no? De la vida, de cómo era la vida en otras épocas, especialmente para las mujeres. Bueno, los hombres tampoco se la sacaban muy barata en realidad. Así que bueno, por eso creo que nos gusta, ¿no? Nos habla de nosotras, y allí estamos. Así que bueno, un abrazo para todas. Gracias a las administradoras. Gracias Blanquita, Susi, Gaby, Dori, Vivi, que siempre se ocupan, que están todo el tiempo atentas para bueno, activar esta comunidad. Gracias a todas, un placer.